justamente la posibilidad de intercambio de ideas. Se está de un lado o se está del otro. Los medios de comunicación inclusive, pero se ha perdido el espacio público como lugar donde podíamos intercambiar ideas. Y quienes hemos tenido la oportunidad de militar en los centros de estudiantes, reivindicábamos dos cuestiones. La primera que reivindicábamos, es cierto, perfectamente el recuerdo ochentoso, porque en aquella época era joven y no ahora, reivindicábamos por un lado el hecho de no escondernos atrás del rol de independientes. Los que militábamos en los colegios secundarios, los que militábamos en la universidad, reivindicábamos no escondernos atrás del hecho de ser independientes, porque no sabíamos atrás del independiente qué escondía ese ser independiente. Reivindicábamos y seguimos reivindicando el hecho de que la militancia se haga también con una identificación partidaria, porque la educación no está ajena a un modelo de sociedad, a un modelo de país. Entonces, dar el debate educativo, dar el debate en el ámbito de las escuelas o las universidades, diciendo uno primero qué es lo que piensa, previamente, a qué modelo o qué idea de país está viviendo, creo que es un acto de honestidad que conlleva a mejorar la militancia. Y la segunda de las cuestiones que reivindicábamos era ni más ni menos que el ámbito del centro de estudiantes nos daba nos daba el debate de estar continuamente discutiendo, teniendo grandes disensos, pero también importantes acuerdos con aquel que originariamente pensaba distinto. Y esto no le pasaba y no le pasa a quien milita en un centro político, en un comité, en una unidad básica, en una casa del pueblo, porque uno termina militando en primera instancia con los pares, con los que piensan como uno, y no directamente con aquel que viene una línea de pensamiento distinto. Entonces la gimnasia que obliga al centro de estudiantes es una gimnasia que hace un favor muy importante y muy grande a la democracia. Ahora, yo me quería detener en otra cosa, que tiene que ver con el motivo de esta presentación. Y que el motivo de la presentación justamente no obedece al tema de la inclusión de lo partidario dentro de la escuela, sino que obedece a la inclusión de lo partidario dentro de la escuela, violando las normas vigentes en términos de lo que debe realizarse en el ámbito escolar. Es cierto, y no lo voy a negar, por ahí es muy difícil ver la política general en los ámbitos educativos con la pobreza franciscana que por lo menos tienen los ministros del área en los lugares más importantes. Un ministro de Educación de Nación que termina reivindicando la toma de los colegios por el bufeto a la fotocopiadora. Un ministro de Educación en la ciudad de Buenos Aires que pide un 0800 para que se llegue a la política lo denuncie. O una ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires que estuvo 8 meses como una comentarista de la realidad y nada cambió en la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Es cierto que el panorama tampoco es sencillo. Pero en esta costumbre que lamentablemente se ha tomado en los últimos tiempos, insisto, de blanco y negro, de a partir de quién sos, juzgo lo que estás diciendo y no espero a ver lo que decís para ver si coincido o no coincido. Yo quiero decirles, seguramente lo saben, de que aquellas normas que nosotros estamos denunciando en su violación no tienen nada que ver con la derecha neoliberal de los 90, no tiene nada que ver con los personajes de aquella época tan trágica también de la educación argentina como los de Cibe y compañía. Me estoy refiriendo a que la reglamentación de la Ley Federal de Educación del 2006, en la cual taxativamente prohíbe la presencia de símbolos partidarios en el ámbito de las escuelas, de la misma manera que los religiosos, exceptuando de las escuelas profesionales en su credo de origen, fue reglamentada por el ministro Filmus. Y la reglamentación, muchachos, no es un ámbito legislativo propio donde distintas fuerzas tienen que estar acordando qué es lo que se hace y qué es lo que se escribe. En todo caso podría ser que en algún año una correlación de fuerzas, como puede haber pasado en el 2009-2011, no les dé favorable el tenido
que a la vuelta de la esquina seguramente nos vamos a encontrar defendiendo exactamente lo mismo, pero que pensamos distinto y rescatamos el valor de pensar distinto. No fuimos nosotros, y tampoco fue la derecha neoliberal de los 90. Y la norma que prohíbe, chicas y muchachos, en la provincia de Buenos Aires, toda presencia de símbolo partidario en las escuelas, también es una reglamentación, no es una ley de esta Cámara. Es una reglamentación de puño y letra del exministro Porto, hoy diputado nacional, y estoy haciendo referencia a dos dirigentes políticos que han hecho del primer día una causa pública, abrazar las mismas ideas que ustedes abrazan. Entonces, no vale la pena preguntarse si la forma de militar, si uno el mensaje que está dando lo hace a partir de la violación de una norma. ¿Cuál es el valor final de la militancia que se está queriendo plantear? Ustedes son parte de una fuerza que justamente ha tenido sus mayores logros en la reivindicación de sus triunfos legislativos. ¿Quién podía casarse siendo del mismo género hasta que ustedes no sancionaron la ley de matrimonio igualitario? ¿Quién podía hablar de que IPF volvía a ser estatal hasta que ustedes no sancionaron la reestatización de IPF? Entonces, el valor, y acá estamos en un ámbito legislativo, en el lugar donde justamente nos dedicamos a sancionar las leyes y normas, el valor de esas normas como lugar de respeto y punto de partida, y que muchas veces esas normas están para ser cambiadas, y además que el pueblo tampoco quiere rehuir. Porque lo que se va instituyendo debe ir cambiando lo que está instituido. Generemos el debate. Ojalá esto sea la punta de lanza de un debate y no un River Boca a ver quién puede hablar, quién puede hacer callar al otro, quién tiene la última palabra del micrófono para ver de qué manera deja ridículo al otro. O el ridículo al otro. ¿Por qué no podemos recorrer caminos que tengan que ver con que esta juventud que aparece tan movilizada sea la punta de lanza para invitar al resto de las juventudes políticas, de los partidos políticos de la Argentina, justamente a desarrollar un programa que lleve también esas miradas de los partidos de las escuelas? Y eso tendría que ver con conducir una época. Eso es parte justamente de lo que sería conducir una etapa. Y si realmente las cosas son como dicen, y la verdad que en el 2011 la soberanía popular le dio la razón, pero van a tener, como dicen ustedes, como dicen en la calle, todas las de ganar, y son el resto de las juventudes políticas que tendrán que estar explicando por qué defienden tal o cual postura. Ahora, el hecho de plantearlo del lugar solamente nosotros, porque tenemos en estos momentos los resortes del Estado y hacemos esto de esta manera, no conduce a esa verdadera formación democrática, a ese valor de la disputa de las ideas. Y en segundo lugar, señor presidente, y acá sí voy a hacer una confesión de parte. Hay otra cosa que tiene mucho la actividad de ustedes, que tiene que ver con lo epopéyico, con la epopeya. Y lo cual me parece sano y me parece bien, y tiene que ser el rol de los jóvenes. Yo soy parte de la juventud de la década del 80, y en aquella época, quienes estábamos recibiendo, quienes entrábamos a la universidad, quienes apenas salían de la universidad, teníamos un alto valor por lo público. Creíamos en el hospital público, creíamos en la educación pública, creíamos en que los ministerios deberían haber técnicos profesionales preparados de lo público con una mirada de lo colectivo, de lo general. ¿Saben cuántos de nuestros compañeros hasta bloquearon su matrícula para ser ingeniero, arquitecto, en un ministerio, en vialidad, para aportar el bien común? ¿Cuántos dejaron años de estudio en su vida en el hospital público, en la educación pública, en la justicia? Porque creíamos en el valor de lo público, en la década del 80 creíamos en el valor de lo público y seguimos creciendo. Pero hay que reconocer que como generación fracasamos.
Porque en la década del 90 lo público perdió su lugar, perdió el objetivo y nuestra epopeya fracasó. Hoy cuando ustedes ven a lo de nuestra edad, en un hospital, en un ministerio, en la justicia, en la educación, lamentablemente están pensando más en jubilarse que en seguir peleando por esos sueños. Pero yo los invito a que la epopeya de ustedes tenga que ver con otra cosa. Que la epopeya no tenga que ver solamente con la reivindicación de una figura de una etapa y parece que la historia o la vida arranca en el 2003 y del 2003 para acá es solamente lo bueno y lo malo. Sino que la epopeya tenga que ver con la educación. ¿Cuánto valor tendría que esta juventud movilizada como están ustedes tenga que ver con ponerse el desafío de que tengamos a todos los pibes adentro de la escuela? Muchachos, hoy tenemos el 50% de los pibes que no terminan escuela secundaria, que no deben saber. Acá nomás, en Plaza Moreno, en el Normal 1, en marzo de este año, en primer año empezaron 40 pibes y en quinto año había 20. Vayan a Berizo, 8 o 9 pibes por cada año, por cada sección de quinto año. Esa tiene que ser la verdadera epopeya. La recuperación de que los pibes estén dentro de la escuela como factor verdaderamente de cambio. Y hoy, a los pibes que no están dentro de la escuela, y ustedes lo saben, no les hacer ninguna lección de progresismo ni de moralidad, sino compartirlo. Hoy esos pibes son víctimas del Paco, son víctimas de la violencia, están en la calle. Esa debería ser la verdadera epopeya de la juventud argentina en este año 2012. Que los pibes de la provincia de Buenos Aires vuelvan a estar integrados, vuelvan a ser parte de un proyecto colectivo en función de que sus pares, los que están más concientizados, los que están más movilizados, los que tienen la oportunidad y la posibilidad, porque no nos matan a la noche intentando volver a la casa con un par de zapatillas, porque no tienen que ver cómo ayudan a sus viejos para llevar el pan a la casa y terminan en estos caminos lamentablemente fáciles. Esa tiene que ser la verdadera epopeya. A eso invitarlos y a eso participar. Y no la epopeya basada solamente en un relato, en una idea, porque está bien que tengan sus ideas y está bárbaro que tengan una línea de pensamiento basada en cómo entienden que se ha transformado o no cambiado la realidad argentina. Ya termino. Pero la epopeya tiene que ser colectiva. Y para ser colectiva, no solamente hay que integrar al que piense igual, o ver lo que si no piensa igual es el enemigo, sino el conjunto. Y el conjunto no son ni siquiera los otros partidos políticos. El conjunto es el conjunto de los pibes de la provincia de Buenos Aires que están esperando